Nos pide que determinemos un volumen en centímetros cúbicos de ácido sulfúrico. Sí, tenemos una concentración del 98%. Ahora bien, ¿qué más nos dan de dato? Que la densidad es 1,81 gramos sobre centímetro cúbico. Y todo este ácido sulfúrico debe diluirse con agua. Entonces, el volumen de la solución del agua es 1 litro. ¿Qué más nos dice? Tenemos que es la normalidad 3,62 normal. Ahora bien, para determinar lo que es este volumen en centímetros cúbicos, tenemos que recurrir a la fórmula de concentración es igual a la masa del soluto sobre volumen. Entonces, para hallar esto, primero tenemos que transformar esta normal en molaridad. Entonces, la normal va a ser igual a la molaridad por el número de oxidación. Si despejamos de aquí esta molaridad, tendríamos normalidad sobre el número de oxidación. Ahora bien, no podemos olvidarnos que este ácido sulfúrico, cuando hacemos las respectivas cargas, tiene un 2 negativo. Entonces, como es valor absoluto en esta fórmula de molaridad, ponemos 3,62, que sería normal, dividiendo entre 2 tenemos 1,81 molar. Aquí ya tendríamos transformado en molaridad. Ahora bien, pasamos a la fórmula de molaridad. La molaridad va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa molecular o la masa sacada de tabla por el volumen de la disolución. ¿Qué queremos encontrar de acá? Tenemos molaridad, tenemos masa de la tabla y tenemos volumen de la solución. Entonces tenemos que encontrar la masa del soluto. La masa del soluto va a ser la molaridad por la masa de la tabla o masa molecular por el volumen de la disolución. Ahora bien, ¿qué hemos encontrado aquí de dato? Que estos 3,62 normal es igual a 1,81 molar. Entonces, 1,81 molar. La masa molecular de tabla vamos a calcular a partir de lo siguiente. ¿Qué nos dice acá? El hidrógeno tiene 2. Entonces, el hidrógeno tiene un peso molecular de 1. 1 por 2 va a ser 2. El azufre tiene de peso molecular 32. Y el oxígeno, el peso molecular va a ser 16, pero acá tenemos un subíndice de 4, entonces 16 por 4. Una vez que hacemos este cálculo respectivo, todo lo que está aquí adentro del paréntesis, tenemos que es igual a 98 gramos sobre mol. ¿Qué más podemos sacar de acá? Que en vez de poner 1,81 molar, directamente podemos poner, esta unidad va a ser lo mismo que mol sobre litro. Entonces, mol con mol se van a ir, litro con litro se va a ir, ¿y qué nos va a quedar? Gramos. Entonces, al hacer las operaciones respectivas, tenemos que la masa del soluto es 177,38 gramos. Hasta ahí tendríamos esta partecita de acá. Ahora bien, para hallar esta, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que la densidad por la concentración en porcentaje va a ser igual a la concentración, lo que acá nos falta para calcular este volumen. Entonces, la densidad del ácido sulfúrico va a ser 1,81 gramos sobre centímetro cúbico. La concentración en por ciento va a ser 98%. Este 98% va a ser lo mismo que decir 98 entre 100. Y finalmente tendríamos lo que es la concentración de 1,77 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora bien, ya tenemos lo que es concentración y tenemos masa. Entonces, ¿qué podemos hallar? Volumen. Si despejamos este volumen, hacemos un intercambio. Este volumen se va aquí arriba y esta concentración baja abajo. Entonces, volumen va a ser igual a masa del soluto sobre concentración. Masa del soluto es lo que hemos encontrado acá. 177,38 gramos. Ahora bien, la concentración es esto que hemos hallado acá. 1,77 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, si dividimos estos dos, fácilmente podemos decir que 100, ¿verdad? Entonces, el volumen total que nos está pidiendo del ácido sulfúrico va a ser 100 centímetros cúbicos. Entonces, la respuesta correcta a este ejercicio será el inciso C. Sería los 100. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, o está todo claro?
Bueno, entonces continuamos, chicos. Tenemos el siguiente ejercicio en el cual nos da una ecuación química. Esta ecuación química, primero hay que igualarla. Una vez que la igualemos, nos pide que indiquemos cuál va a ser aquí el coeficiente del ácido oxálico. Lo primero que podemos hacer acá, poner lo que son las cargas de cada uno de los elementos. Una vez que ponemos las valencias o carga de cada elemento, vemos cuáles han cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos el cromo que tenía 6 positivo. Este cromo con valencia 6 ha cambiado a valencia 3, entonces lo anotamos. ¿Qué más ha cambiado? Acá el carbono. Este carbono del ácido oxálico tenía 3 positivo y ha cambiado a carbono 4 positivo. Entonces, una vez que realizamos todo lo que habíamos hecho de igualación, tenemos lo siguiente. Los coeficientes. Tenemos aquí 3 carbonos, anotamos delante de todo el compuesto. No vamos a anotar aquí este 3 aquí al medio, sino vamos a anotar delante de todo el compuesto. 3 ácidos oxálicos, tenemos aquí 4 ácidos sulfúricos. En aquí, ¿qué ha cambiado? Tenemos 6 dióxido de carbono, sí, 7 agua. Una vez que hemos puesto cada uno de los coeficientes, ya podemos hallar el resultado a la pregunta. ¿Qué nos hacía la pregunta? ¿Cuál va a ser el coeficiente del ácido oxálico? Entonces, ¿cuál es nuestro coeficiente del ácido oxálico? 3, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta a este ejercicio será el inciso B. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hemos hecho esta igualación? ¿O todo está claro? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda de igualación, continuamos. Bien, ¿qué nos piden aquí hallar? Nos dice que el peso molecular de un compuesto es 58 gramos sobre mol. Tenemos que encontrar el punto de ebullición, o sea, la temperatura de ebullición para este soluto si tenemos una masa de 24 gramos. Además nos dice que la masa del agua, o sea, la masa de nuestro disolvente va a ser 600 gramos y nos da una constante de ebullición de 0,52 gramos centígrados sobre molar. Ahora, ¿qué sabemos como teoría de química de esta parte? Que el agua, siempre cuando está en su punto de ebullición, en su constante de ebullición, va a estar a una temperatura de 100 grados centígrados. Esto es un dato que nos va a servir más adelante para resolver. ¿Qué más podemos hallar de acá? El agua, ¿cuánto va a tener de masa molecular? Va a tener, si calculamos, hidrógeno tiene peso molecular 1, 1 por 2, 2, más el peso molecular del agua que es 16, 16 más 2 tiene los 18 gramos sobre mol. Ahora bien, empezamos con las fórmulas básicas. Entonces, la diferencia de temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición, esto es del disolvente. ¿Qué tenemos que hallar acá? Tenemos que hallar esto. Pero para hallar esto, primero tenemos que hallar esta, la constante de la temperatura de ebullición. Entonces, ¿qué hacemos para hallar eso? Tenemos que primero hallar esto, ¿verdad? La molaridad. Tenemos la constante de ebullición acá, como dato, 0,52. Pero no tenemos lo que es la molaridad de la disolución. Entonces, primero calculamos la molaridad de la disolución. Eso hacemos a partir de este soluto. Este dato que tenemos aquí de 24 gramos va a ser igual a 1 mol. Ahora, 100 gramos, que debería corresponder a lo que es la disolución total, no sabemos cuánto es en moles. Entonces, haciendo una regla de 3 simple, tenemos que es igual a 4,17 moles. Ahora bien, tenemos este resultado en moles, ¿verdad? Pero tenemos que llegar aquí a la molaridad. Entonces, para llegar a la molaridad, hacemos la siguiente conversión acá también con regla de 3. 4,17 moles es igual a los 600 gramos que nos dan como dato, ¿verdad? Del agua. Ahora, como estamos hablando de molaridad, se hace en 1000 gramos, no se hace en menos de 1000 gramos. Entonces, 1000 gramos de la solución, no sabemos cuántos moles va a tener. Entonces, haciendo una regla de 3 simple, obtenemos que es 6,95 molal.
Como se pueden ver aquí, chicos, esto ya no va a ser moles, va a ser molar. ¿Por qué va a ser esta unidad? Porque aquí estamos utilizando ya que es la solución que no puede ser menor a 1000 gramos, ¿verdad? Una vez que ya encontramos esta M, esta molaridad, y ya tenemos la constante de ebullición, podemos sacar esto, la diferencia de temperatura de ebullición. Entonces, la diferencia de temperatura de ebullición va a ser igual a 0,52 grados centígrados sobre molar por 6,95 molar. Molar con molar se van. ¿Qué nos va a quedar? Grados centígrados. Entonces, si hacemos la operación correspondiente, tenemos que es 3,614 centígrados, grados centígrados, ¿verdad? Una vez que hallamos esto, recién podemos hallar esta fórmula de aquí arriba. Entonces, la diferencia de la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición del disolvente, que sería los 100 gramos de esta agua, ¿verdad? Entonces, si despejamos esto que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Reemplazamos ahora los datos. La diferencia de temperatura de ebullición tenemos aquí arriba, 3,614 grados centígrados. Ahora bien, esta hemos dicho que es de la disolución, entonces es del agua. ¿A qué temperatura hemos dicho que ebulle el agua? Aquí está, a 100 grados centígrados. Hacemos esta sumatoria y tenemos que el resultado total es 103,614 grados centígrados. Esto sería el resultado de todo este ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Podría ser la A, pero no es precisa, ¿verdad? Tenemos aquí solo 100 y aquí tenemos 103. Lo mismo en estos casos. Entonces, la respuesta correcta será el inciso E. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte, chicos? ¿O todo está claro? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora bien, en este ejercicio ya entramos a lo que son concentraciones, lo que es estequiometría. ¿Qué podemos ver en este ejercicio? ¿Qué nos pide? Nos pide la masa en gramos la masa en gramos de la sacarosa que se debe agregar a una solución de 100 gramos. ¿Qué más nos da como dato? Tenemos aquí una concentración 1 de 10% y una concentración 2 de 20%. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? La fórmula base de concentración. La concentración del soluto va a ser la masa de soluto sobre la masa de solución por 100. Entonces, en base a esta fórmula, podemos sacar de cada uno. Primero vamos a hacer con el 10%. Entonces, 10% la masa de soluto 1 por 100 sobre 100. Entonces, acá, ¿cuál es la única incógnita que tenemos? Esta, ¿verdad? Masa del soluto. Masa del soluto 1 va a ser 10% por 100 gramos sobre 100. Al resolver esto, tenemos directamente 100 con 100 se va y nos queda 10. Entonces, acá la masa del soluto 1 va a ser 10 gramos. Ahora ya hemos hecho con la concentración de 10%, ahora con la concentración de 20% hacemos las mismas operaciones. Entonces, 20% es igual a la masa del soluto 2 por 100, dividimos entre 100 gramos. Hacemos lo mismo, despejamos la masa del soluto 2, entonces 20% por 100 gramos dividido entre 100, 100 con 100 se va y nos va a quedar 20 gramos. Una vez que ya hemos sacado estas dos masas del soluto, pueden fijarse la 10 y la 20, hacemos la masa promedio del soluto. Esta masa promedio del soluto va a ser la masa de sacarosa que tenemos que usar para transformar de 10 a 20. Entonces, masa de soluto 1 más masa de soluto 2, dividimos entre 2. 10 más 20, 30, entre 2, 15. Entonces, el resultado total será 15 gramos de sacarosa. Hay que añadir para que pase de una concentración de 10% a 20%. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? El inciso C, que es 15 gramos. ¿Nadie tiene ninguna duda, chicos? ¿Todo está bien?
Bueno, si no tiene ninguna duda, vamos a pasar a lo que es biología. Antes de que pasemos a biología, ¿nadie tiene ninguna duda de esta segunda parte de del 2018? Bien, entonces continuamos con biología. Bien, continuando con biología, tenemos la segunda opción del 2018. En la primera pregunta nos indica que en los seres vivos las moléculas cumplen la función estructural. ¿Cuál de todos los incisos es lo correcto? Ahora bien, si analizamos cada inciso, tenemos el inciso A, la glucosa y almidones. Esta glucosa, al transformarse en almidón, ¿qué función va a cumplir aquí? No puede ser estructural, ¿verdad? Esta glucosa y el almidón, lo que van a aportar al cuerpo son nutrientes, entonces cumplen la función energética, porque van a dotar al cuerpo de lo que es energía a partir de estos nutrientes. Entonces, el inciso A está incorrecto. El inciso B, ¿qué nos dice? Galactosa y glucógeno. La galactosa es una molécula que igual se va a tratar en lo que es el hígado, que al descomponerse o desintegrarse y formarse una gran molécula, formamos lo que es el glucógeno. Este glucógeno, lo que va a aportar en nuestro cuerpo también es energía, entonces no puede cumplir la función estructural. Ahora bien, vemos el inciso C. Tenemos queratina y celulosa. En esta parte tenemos la queratina. Si vemos la queratina, forma parte de la estructura de lo que son los cabellos y las uñas. Como podemos ver acá abajo, en pequeñito, al hacer una unión consecuente de cada una de sus moléculas, forma lo que es la función estructural. Ahora bien, si vemos la celulosa también cumple la función estructural porque al unirse cada uno de sus moléculas con los puentes de hidrógeno, forma lo que son las microfibrillas de lo que son las hojas en las plantas. Entonces, estas sí dan lo que es la función estructural. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta será el inciso C, porque estas moléculas sí dan lo que es la función estructural. Ahora bien, continuamos con la siguiente pregunta. En acá vamos a tocar lo que es genética. Nos dice que al cruzar dos moscas, una color blanco y otra negra, se tiene la descendencia formada por 100% moscas negras. El negro, como en el anterior parcial, era el carácter dominante y el blanco es el carácter recesivo. Nos pregunta cuál puede ser el genotipo de los progenitores. Ahora bien, si hacemos este cruzamiento, color negro va a ser dominante, entonces 2 Ns mayúsculas. Color blanco, 2 Ns minúsculas, porque es un carácter recesivo. Entonces, si del padre es NN y de la madre es N minúscula, al hacer lo que es el cruzamiento, tenemos que todos sus hijitos, toda su descendencia va a ser moscas negras. ¿Por qué todos van a ser moscas negras? Porque tenemos en cada uno de estos el gen dominante que es la N mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta correcta de los progenitores? N mayúscula por N y N minúscula. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, chicos? ¿Se entiende lo que hemos hecho aquí, el cuadrito de descendencia? Bueno, continuamos entonces. A continuación nos pide que veamos cuáles son las características correctas del reino fungi. El reino fungi es el reino de los hongos, ¿verdad? ¿Qué tenemos en los hongos? Que pueden ser unicelulares y pluricelulares. ¿Qué más? Son heterótrofos. ¿Qué significa que son heterótrofos? Que ellos mismos no pueden producir su energía, ¿verdad? Tienen que depender de otros organismos. ¿Qué más? Tienen una reproducción asexual y sexual.
Ahora bien, si determinamos hasta ahí, ¿cuál de los incisos será el correcto? El inciso A, no realizan fotosíntesis. Esto puede ser correcto porque estos organismos son heterótrofos, ¿verdad? Que no pueden producirse energía. Ahora bien, el inciso B, están formadas por células eucariotas. Al decir aquí que son seres pluricelulares, indicamos que sí son eucariotas. Entonces, esto también estaría correcto. El inciso C, se reproducen tanto sexual como asexualmente. Acá hemos dicho que tiene reproducción asexual y sexual. Entonces, también está correcto. Si estas tres están correctas, entonces el resultado o el inciso correcto va a ser todas, ¿verdad? Porque cada uno de estos incisos que hemos detallado sí están presentes en lo que son las propiedades o características del reino fungi. Ahora bien, si pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué tenemos? Nos indica, nos indica varios incisos y nosotros tenemos que encerrar cuál es el correcto para la definición de un grupo de organismos de la misma especie que comparten el mismo espacio y tiempo. Entonces, ¿cuál de estos conceptos será la respuesta correcta a este? Para eso tengo la siguiente gráfica. En esta gráfica, por ejemplo, la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Si vemos acá tenemos seres vivos, ¿verdad? Está bien. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos diferentes especies. Y tenemos tanto especies animales como especies vegetales. Entonces, comunidad es incorrecto, no puede ser, porque acá nos dice de la misma especie. Entonces, acá hay diferentes especies, no es correcto. Población. Acá, si vemos el esquema de la población, perdón, acá en el esquema de la población, tenemos individuos de una misma especie, ¿verdad? No tenemos diferentes especies. Entonces, esto puede ser correcto. ¿Qué más? Ecosistemas. Si vemos un ecosistema, ya vemos aquí lo que son los factores bióticos, que serían los seres vivos, y los factores abióticos, que serían estos, ¿verdad? Entonces, esto no es correcto. Entonces, ¿cuál de estos que hemos visto es correcto? Población, ¿verdad? Porque población son seres de una misma especie que están en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Entonces, la respuesta correcta será el inciso B. ¿Hasta acá no tienen ninguna duda de lo que es la parte de biología?